Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy quería que veamos de qué manera podemos usar el Word para administrar las citas o referencias bibliográficas al momento de escribir un texto académico. Yo recomiendo usar el Microsoft Word para administrar nuestras fuentes porque vamos a obtener múltiples beneficios en comparación con escribir las citas de forma manual. Bueno, el primer beneficio es que no tenemos que preocuparnos por escribir las fuentes en el formato correcto, que en realidad es bastante engorroso porque cada fuente se escribe de manera muy específica, respetando puntos, comas, itálicas, etc. Bueno, otro beneficio es que podemos cambiar de un estilo al otro de forma muy fácil. Por ejemplo, si yo estaba trabajando en APA y ahora me piden que las citas se tienen que presentar en formato I3C, por ejemplo, bueno, con un solo clic se cambia de manera muy fácil. Es el Word el que arma el índice de las citas bibliográficas en el formato correcto a medida que voy insertando las citas en el cuerpo del texto. Entonces no se produce un desfasaje entre qué autores cité y qué autores tengo que listar al final del documento. Si todo esto se hiciera de forma manual sería muy engorroso. Habría que leer una a una todas las citas a lo largo de todo el texto para estar seguros de que todos los autores hayan sido nombrados al final. Y también que todos los autores que figuran en la lista del final hayan sido citados. Repito, utilizando el Word esto no es necesario, se hace todo de manera automática. Si no utilizo el Word y escribo las citas, por ejemplo, en el formato I3C, que vamos a ver en detalle en un ratito, este requiere que las citas bibliográficas se enumeren de acuerdo al orden en que las voy nombrando. Entonces, si decido incluir una cita en medio del texto, debería renumerar todas las citas que tengo por debajo. Si administro entonces las citas con el Word, esta renumeración se hace de manera automática. Bueno, antes de ver unos ejemplos, primero vamos a hacer un recorrido rápido por algunas de las características de estos dos formatos más comunes, el APA y el I3E. Bueno, las normas APA se citan primero dentro del texto. Cuando necesitamos hacer la cita en concreto, tenemos que poner paréntesis, el apellido del autor, coma, el año, coma, y es opcional el número de las páginas. Por ejemplo, tenemos Verón, 1998, que es el año, la página 127. Y al final del texto hay que listar la bibliografía en orden alfabético y tiene que tener el siguiente formato. Es bastante detallista. Es apellido, la inicial del nombre, punto, paréntesis, año, punto, el título en itálica, punto, ciudad, dos puntos, editorial. Y acá tenemos unos ejemplos. Por otro lado, para las normas IEEE, el formato es el siguiente. Bueno, dentro del texto tenemos que poner en números correlativos, según el orden en que voy citando, corchete, el numerito correlativo, coma, y es opcional el número de las páginas. Por ejemplo, corchete 1, la página 127 y cierro el corchete. Y al final del texto, cuando tengo que listar la bibliografía, el formato es el siguiente. Corchete, número correlativo, cierro el corchete, la inicial del nombre del autor, punto, el apellido, coma, el título, acá no hace falta que sea en itálica, coma, la ciudad, dos puntos, la editorial, coma, el año. Acá tenemos unos ejemplos. Como se ve, acá lo que importa es el número, que es el orden en donde están citadas las fuentes, y no es en orden alfabético. Bueno, ahora sí, ya nos pasamos al Word para ver cómo se cargan unos ejemplos. Por ejemplo, yo acá tengo un texto de ejemplo y quisiera en este lugar insertar una cita de un autor. Entonces me voy al menú referencias, insertar citas. Acá me van a figurar todos los autores con los que yo ya estuve trabajando. Supongamos que tengo que cargar un autor nuevo, entonces me voy a agregar nueva fuente. Me aparecen todas estas opciones. Fíjense que yo puedo elegir un montón de distintos tipos de fuentes. Tengo libros, secciones de libros, revistas, informes, sitios web,
Cada uno tendrá sus características. Si yo elijo sitio web, me va a cambiar los campos de los cuales yo tengo que brindar esa información. Me voy a libro para este ejemplo. Entonces vamos a cargar un autor. Para cargar el autor me voy a editar. Me va a preguntar apellido. Vamos a cargar, por ejemplo, el libro de matemática ¿Estás ahí? De Adrián Paenza. Entonces pongo Paenza. Nombre Adrián. Agregar. Puedo seguir agregando otros autores si lo requiere. En este caso no. Aceptar. Título. Matemática. Estás ahí. Con signo de pregunta. El año es el 2006. Ciudad de Buenos Aires. Y la editorial Siglo XXI. Aceptar. Entonces, como yo estoy trabajando con las normas APA, automáticamente me lo va a insertar en el formato que vimos antes. Así con cada una de las citas. Por ejemplo, yo acá en este momento quiero hacer otra cita. Insertar cita. Acá ya me aparece Adrián Paenza. La podría agregar de nuevo si también es una cita de él. Voy a elegir en este caso Sara Ahmed. Más adelante, por ejemplo acá, voy a agregar otra cita más. Verón Eliseo. Y para el ejemplo agregamos una más. Cassetti Di Chio. Ahora, una vez que yo tengo las citas, dijimos que era opcional que se puede informar también el número de las páginas. Entonces toco la cita, me aparecen estas flechitas. Acá yo puedo editar la cita y puedo agregarle acá las cantidades de las páginas que estoy citando. Por ejemplo, la página 12. También desde esta flechita yo puedo editar, si me confundí, la fuente. Voy a editar la fuente, me aparecen de nuevo todos los datos y puedo modificar alguno, automáticamente lo modifica. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos una cita con dos autores. Entonces toco la cita, me aparece la flechita, puedo editar la fuente y acá veo los dos autores, pongo editar y puedo agregar algún otro autor o incluso ellos le puedo cambiar el orden o eliminar alguno. Y una vez que terminamos de escribir nuestro documento, ya tenemos todas las citas planteadas, necesitamos al final del texto agregar el listado de la bibliografía. Entonces nos vamos también en el menú referencia, bibliografía y elegimos bibliografía. Automáticamente me va a insertar, yo como estoy en formato APA, me va a insertar por orden alfabético todos los autores, cada uno con sus libros y todas las características que hablamos antes. Esto lo hace totalmente de manera automática. Un dato importante es que a medida que yo voy agregando autores, el Word me va creando una base de datos de todos esos autores y se obtiene acá en administrar fuentes. Yo en la parte derecha voy a tener un listado de todos los autores con los que estoy trabajando en este documento y en la parte izquierda me va a mantener un listado de todos los autores que estuve agregando a lo largo de todos los otros documentos. Me va creando siempre una base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo necesito agregar en este documento que estoy trabajando ahora un autor con lo que históricamente estuve trabajando, no tengo que copiar todos los datos de nuevo. Simplemente lo selecciono y pongo copiar. Como se ve ahora, aparecen todos los autores con los que yo ya estuve trabajando en este mismo documento tildados y los que yo agregué a que forman parte de la base de datos de este documento pero todavía no nombré sin tilde. Esto es importante porque, por ejemplo, yo a Adrián Paenza, que habíamos visto en el ejemplo inicial, de repente lo elimino la cita, no se me está eliminando de la base de datos. Entonces me voy a administrar fuentes, me va a aparecer Paenza sin el tilde.
Esto es importante porque abajo de todo se acuerdan que yo tenía la bibliografía. A medida que yo voy agregando o quitando autores, esta bibliografía la tengo que actualizar. Entonces toco acá y acá me aparece actualizar citas y bibliografías. Si yo toco en este momento, Adrián Paenza y el que agregué antes, Amosi, me van a figurar acá, pero yo no los tengo citados. Adrián Paenza lo acabo de eliminar y Amosi nunca lo agregué, porque esta bibliografía trabaja con la base de datos del documento. Para que efectivamente no figure ninguno de estos, los tengo que eliminar de la base de datos local. Entonces me voy a administrar fuentes, a Amosi, que no la cité, la elimino, y a Paenza, que no lo cité, lo elimino. Cierro, y ahora si actualizo, ya no me figuran. Ahora supongamos que este documento que yo lo estuve trabajando con las normas APA, lo quiero presentar en otro destino, en otra facultad, en otro congreso, o simplemente me pasaron mal el dato y lo tenía que trabajar con otro formato. Entonces me voy acá a estilos y simplemente elijo de todos estos que aparecen el formato con el cual tengo que presentar el documento. En este ejemplo vamos a ver el I3C. Si yo selecciono acá, automáticamente me cambia en la bibliografía y en cada una de las citas. Acá tengo una, acá tengo la segunda y acá tengo la tercera. Ya me cambió el formato de manera totalmente automática. Y lo que es importante, que este formato, el I3C, pide numeración automática. Entonces me va trayendo las citas en ese orden, ya no en orden alfabético. Supongamos que yo ya tengo entonces toda la bibliografía numerada, pero a último minuto tengo que agregar un autor más y lo tengo que agregar en medio del texto. Lo voy a colocar abajo del 1, por ejemplo. Lo voy a agregar en este lugar. Voy a agregar a Adrián Paenza, que en su momento yo lo había eliminado, entonces en la base de datos local no me figura. Me voy a administrar fuentes, lo busco de mi fuente general, Paenza, lo copio, cierro. Ahora sí me tiene que figurar en insertar citas, Paenza, y lo va a insertar como número 2. Pero ¿qué pasa? Hay que tener cuidado. El que figuraba como 2 antes sigue figurando y el 3 sigue figurando como 3. Lo que tengo que hacer es ir a bibliografía y pongo actualizar citas y bibliografía. Automáticamente me empieza a renumerar todas las citas y arma de nuevo la bibliografía como corresponde. A Paenza lo puso en el número 2. Hay un dato más que me gustaría que veamos en este tutorial. Por ejemplo, bueno, necesito volver primero al formato APA. Y supongamos que yo tengo una cita, que yo ya la agregué acá. No es una cita de un libro, sino que es de una sección de un libro. Tengo acá a la autora, me pide el título de la sección en ese libro, y este es la autora del libro con el título del libro. Yo voy a hacer insertar una cita de esta autora, por ejemplo por acá, insertar cita, me aparece Leticia Sapsay, y voy a decirle que la cita está en las páginas 12 y 13, por ejemplo. Entonces me va a figurar pag.1213, y si yo actualizo la bibliografía, acá quiero que veamos que sale el nombre de la autora, el año, el título de la sección del libro, y me dice en el nombre de la autora del libro, el título del libro y bueno, la ciudad y la editorial. Ahora, hay algunos trabajos académicos que son muy específicos con el formato. Entonces, acá habíamos visto que puso pags. Si yo, en lugar de 2 páginas,
pongo una sola, me saldrá pag. Hay algunos destinatarios que están pidiendo que en lugar de pag diga p. Una sola p si es una sola página, y si son varias páginas, por ejemplo como teníamos antes, que diga pp, punto, en lugar de pags. ¿Esto cómo lo hacemos? Tenemos que ir a editar la fuente y depende del idioma de la fuente. Si yo estoy en español, me lo mostrará de esta manera. Si yo me voy a inglés, acá me está preguntando si la fuente la quiero cambiar, el formato del idioma de la fuente lo quiero cambiar en el documento local o también en el documento general. Le voy a decir que no, solamente lo quiero cambiar en este documento. Y acá automáticamente me puso pp. Veamos, si yo cambio la fuente y le pongo que es una sola página, ahora me sale p. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay que tener cuidado también, porque si yo ahora dije que el documento está en inglés, ¿qué va a pasar? Yo me voy a actualizar la bibliografía y donde antes decía que era en el libro de Harfuch, ahora me dice in. Esto yo lo puedo cambiar fácilmente de manera manual. Borro la i y le pongo una e. Hay que tener mucho cuidado de acordarse cuando estamos en la versión final del documento, porque si yo de nuevo actualizo, me va a volver a actualizar en inglés. Bueno, espero que les sirvan estos consejos y cualquier duda me dejan en los comentarios abajo. Gracias.